En los días finales del Imperio Mexica, su último emperador, frente a la inminente avanzada española, debió tomar la medida más peligrosa de todas: liberar a su mayor arma, un guerrero enviado por los mismísimos dioses. Sus armas eran sagradas, y según cuentan las leyendas, de su victoria dependía el futuro de los mexicas. Él era el guerrero búho, un chamán adicto a las cosas que marean que se subió a los techos de Tenochtitlán para causar todo el desmadre posible. Después de tirar dardos envenenados a diestra y siniestra cargándose a mucha gente, terminó cayéndose de los techos y desapareciendo. Viendo este resultado extraño, el emperador mexica decidió empezar los tratados de paz. Este canal presenta ciencia y comedia un tanto particular. Puede contener sonidos, imágenes y dibujos muy malos, y por su contenido todos lo deberían ver. Este video no busca hacer apología al consumo de drogas de ninguna manera, es simplemente educativo. La vida ahora puede sernos algo complicada, los trabajos son monótonos y demandantes, la naturaleza está contaminada con agrotóxicos, microplásticos o peor, castores, o incluso el riesgo constante de que el GTA 6 siga atrasándose. Pero la vida hace cientos de años no era nada linda tampoco. Luchar para comer y luchar con otros humanos para que no nos coman era moneda común, encontrando que cualquier ayudita era bien recibida. Tanto así que algunos de los mejores y más sanguinarios guerreros eran literalmente drogadictos tácticos, gente fuertemente armada fuera de sus cabales gracias a sustancias que te hacen sentir gracioso. Lo más cercano a un mono con cuchillo que podríamos llegar a ver. Pero antes hay que aclarar algo. El término droga como tal tiene un estigma muy potente, pero a ciencia cierta una definición técnica para esta palabra es una que provee la Organización Mundial de la Salud, que viene siendo: una droga es toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad. Ciertamente, esta definición se aleja mucho de lo que nosotros solemos asociar con esta palabra, siendo que droga en un uso coloquial significa básicamente una sustancia que se consume de manera informal, generalmente siendo estupefacientes o psicoactivos, o sea que nos hacen ver la realidad, pensar y comportarnos de manera distinta a la normal. Bajo esta definición un poco más amplia se entiende que estas sustancias hacen referencia a cosas como lo pueden ser el opio, la marihuana o la cocaína. Pero genuinamente detrás de todo esto hay muchas más sustancias, muchas de ellas de consumo extendido como lo son el alcohol, la nicotina o la cafeína. Todas ellas también drogas. Como pueden ver, vienen en muchas formas y presentaciones, así como efectos, siendo que no todas son necesariamente malas si es que están en dosis controlables. Así que hoy vamos a ver dos ejemplos de guerreros y clanes quienes son sospechados de usar bufos en plena batalla, partiendo por el guerrero búho y los chamanes mesoamericanos. América es conocida como el Nuevo Mundo, porque hasta hace no mucho tiempo era un territorio completamente desconocido para los europeos, llenos de flora y fauna nunca antes vista. Y por supuesto, entre toda esa cantidad de cosas nuevas, había una enorme cantidad de cosas que marean. Pero esto no era nuevo para las personas que ya habitaban estas tierras desde hace miles de años. Por lo tanto, no es de extrañar que aquellas personas que tenían una relación más profunda y personal con lo esotérico y lo ritualístico, como los chamanes, utilicen estas drogas. En particular, los chamanes mexicas tenían acceso a un amplio repertorio de ellas, entre las cuales están el peyote, los hongos alucinógenos o las semillas de ololiuqui. Creo que se dice así. El peyote es un cactus pequeño, en el cual se concentra una sustancia conocida como mescalina, un alcaloide que induce efectos psicodélicos que incluyen formas diferentes de pensar, una percepción del tiempo más compleja y diferente, así como la aparición de patrones visuales y colores mucho más vívidos en experiencias similares a las de un caleidoscopio. Los hongos usados eran parte de la familia psilocibe. Sí, los hongos alucinógenos súper famosos que se encuentran en todas partes del mundo. En particular, los mexicas usaban el llamado teonanacatl, que con otro nombre se conoce en español como hongo de los dioses, porque, por supuesto, te manda a conocer a entidades superiores con semejante viaje que te pega. Su compuesto psicoactivo más potente es la psilocibina, otro alcaloide, y en sí la psilocibina no es una droga, sino que es una prodroga, lo que significa que apenas entra en contacto con nuestras estructuras biológicas, se convierte en psilocina, que es lo que nos hace empezar realmente un potente viaje. Estos viajes incluyen un catálogo de efectos emocionales muy variados y sumamente profundos y fuertes, desde estados un poco más atontados, podría decirse como el letargo, la desorientación o mareos, hasta emociones mucho más fuertes como la euforia o la depresión.
Incluso se reporta que algunas personas presentan alucinaciones con los ojos cerrados, o abiertos, o regresiones a estados primitivos. ¡Volviendo al mono! ¡Ah, qué lindas épocas! Mientras que las semillas de la enredadera Ololiuqui contienen en su interior ergina, una amida del ácido lisérgico, también conocido como LSD. La ergina como tal parece ser la menos fuerte de estas drogas, siendo que se habla de que produce un efecto psicoactivo menos potente, encontrando que su punto fuerte es un efecto más bien sedativo, que incluye sensaciones como cansancio, adormecimiento general y del cerebro, dado que no se pueden formar bien las ideas. Con estas y muchas más opciones para divertirse, los chamanes eran expertos en las fiestas y los rituales, lo que nos lleva a la caída de Tenochtitlán, la ciudad que funcionó como capital y último bastión de resistencia mexica ante los españoles y sus aliados en el año 1521, donde un joven emperador, Cuauhtémoc, creo que se dice así, como última opción se vio orillado a liberar a su arma secreta, un arma enviada por los mismísimos dioses, el guerrero búho, siendo que si resultaba victorioso en batalla, esto significaría que los dioses daban su visto bueno para continuar la resistencia contra los españoles y eventualmente vencer. Tlapaltecatl o Pochtzin. Bueno, lo que dije fue el nombre de este guerrero, quien era un prominente chamán que portaba un traje hecho a medida para imitar a un búho. También llevaba consigo dardos envenenados de origen supuestamente divino. Su modo de actuar y atacar infundía miedo tanto en los enemigos como en los propios mexicas, porque él se subía a los techos de los edificios de la ciudad como tremendo loco, donde atacaba sin dudar y sus conductas eran bastante salvajes, llevándose a bastantes personas a la otra vida. Y eventualmente, según cuentan algunos registros, se cayó de los techos y no fue encontrado nunca. Luego de esto, Cuauhtémoc tiró FF y empezó a intentar llegar a tratados de paz, que ya sabemos cómo terminaron. Como les conté, el loco del disfraz de búho era un chamán muy importante y no sería raro pensar que estaba bajo los efectos de múltiples drogas que le llevaron a ser tan notorio, violento y efectivo. Pero bueno, no hay un cuerpo para analizar como para decir si es que acaso efectivamente tenía alguna sustancia en su ser. Por lo tanto, me quedo con la historia más graciosa y pensar que sí, efectivamente era el equivalente a un loquito del centro armado en cosplay y hasta el tupé de psicoactivos. Y ahora estamos hablando de uno solo. Un elegido que vuela alto, y no por ser búho precisamente. Pero ¿qué tal si hablamos de un grupo entero de guerreros tan violentos que su nombre se convirtió en todo un ícono cultural? Los sanguinarios berserkers. Los berserkers eran guerreros vikingos que aparentemente entraban en estados de furia tan grandes que se asemejaban a un trance total, recordando quizás a los hinchas de fútbol, haciendo daños tanto a enemigos como a aliados, también como los hinchas de fútbol. Incluso el origen de su nombre es brutal, dado que se especula que significa algo así como los pieles de oso, porque ellos aparentemente se vestían con los cueros de osos, siendo que existe la hipótesis de que esta ferocidad tan inmensa característica de los berserkers era originada por un hongo, la Amanita muscaria, un hongo que produce ciertos efectos psicoactivos al ser consumido, y aunque muchas fuentes lo tachen como letal, no lo es, o al menos no mucho, siendo que el mucinol, el principal agente psicoactivo de la Amanita muscaria, tiene efectos que no parecen realmente coincidir con aquellos que experimentaban estos pieles de oso. El mucinol normalmente suele producir una depresión central en el sistema nervioso, o sea, un efecto sedativo que además es acompañado por un letargo motor y cognitivo, lo que básicamente significa que este hongo te deja más bien tonto y sin mucha respuesta, lo cual no necesariamente es lo mejor para inducirse a una furia terrible capaz de diezmar pueblos enteros. Después de todo, para atacar a alguien te tienen que funcionar las piernas, o los brazos, o la cabeza. Además, si bien es conocido que esta seta crece donde los vikingos habitaron, que sería Escandinavia y otras partes del norte de Europa, lo cierto es que no hay registros que aseguren su uso en estos pueblos. Más encima, la Amanita muscaria tiene variaciones dependiendo de dónde crece, así como niveles muy variables de expresión de compuestos en su composición, significando que quizás en algún lugar no es mortal comer este hongo, mientras que a 100 kilómetros de ahí te lo comes y capaz no ves el día de mañana. Sin embargo, sí hay registros de otras dos drogas muy usadas en esas épocas, e incluso hoy. Una de ellas es el alcohol, que no necesita mucha introducción, la verdad. El alcohol es una droga psicoactiva líquida que se encuentra en bebidas fermentadas como el vino, la cerveza o el aguamiel, entre 1.000.000 más. El alcohol en pequeñas dosis produce efectos depresores, lo que normalmente tiene muchos nombres, como por ejemplo estar feliz, que es un estado en donde la ansiedad es reducida y se tiene acceso a una especie de felicidad aumentada. Pero al tomar de más, que suele ser bastante común, se llega a la borrachera, que engloba muchas cosas como la pérdida del equilibrio o las náuseas, pero sus efectos más peligrosos son sin dudas
la disminución de la toma de decisiones inteligentes y la aparición o el incremento de comportamientos violentos. Siendo que hablamos de vikingos, por supuesto que van a tomar muchísimo alcohol y van a ser algo violentos ya por naturaleza. Y otra droga que fue encontrada en sitios de entierro vikingo es la semilla de beleño negro, también llamado hierba loca. Sí, esto ya nos deja una buena impresión. Esta es una planta que, si bien ahora no es muy utilizada, sí lo fue durante muchísimo tiempo en Europa, siendo que hasta supuestos necromantes la usaban para invocar las almas de los muertos y a los demonios. Y los responsables de estas leyendas son de nuevo alcaloides, como la escopolamina y la iosiamina. Estos y otras sustancias más en estas semillas son responsables de los efectos que engloban estados alterados de la conciencia, alucinaciones potentes y, lo más importante de todo, delirio, o sea, una gran locura, lo que podemos suponer que junto a unas cuantas pintas de aguamiel o cerveza terminan por convertir hasta el vikingo más pacifista en un psicópata dispuesto a matar a quien sea que se le atraviese. Y si bien tanto los berserker como el guerrero búho aparentemente podían llegar a utilizar drogas para luchar, es importante saber que seguramente una parte casi tan importante o más importante incluso son, aunque no lo crean, los rituales. Y no hablo de que ninguno de los dos pueda comunicarse con los dioses o cosas similares, sino que genuinamente esta preparación y sugestión mental es muy importante, sumamente importante, porque involucra una predisposición psicológica que altera la percepción de la persona. Algo así como cuando la gente no quiere admitir que está en una estafa piramidal. Es decir, obviamente vender productos de Herbalife es una estafa, pero la gente que los vende sufre de un lavado de cerebro tan grande que es difícil de recuperarlas. ¿En qué estaba? Ah, sí. Estos rituales son incluso aún más importantes si es que verdaderamente se ingieren sustancias que van a cambiar el cómo percibimos al mundo y cómo nos relacionamos con el mismo. O sea, drogas. Y esto tiene un nombre particular que se llama actitud y entorno, o set and setting, que hace referencia al estado mental, emocional, físico y social previo a la ingesta de psicoactivos, dado que si al ingresar en un estado de trance inducido por drogas se entra pensando que van a masacrar la aldea de madres solteras y niños huérfanos, lo más seguro es que lo hagan con una mayor convicción, dado que ya entran sugestionados a un estado mental más vulnerable y a veces también más violento.